Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Punto Fórmula 1. Amantes de la velocidad, estamos ya en el round número 6, bueno, pisando ya el round número 6, acabamos de terminar apenas la quinta carrera del calendario. La verdad es que nos han dejado buenas sensaciones, han pasado muchas cosas. Yo creo que la carrera en donde menos pasó y donde nos quedamos un poco con un sabor de boca un poco amargo fue Japón, pero de allí en fuera yo creo que todas las carreras han dejado algo de lo que hablar, y hoy quisiéramos arrancar con lo que está pasando en el mundo de McLaren, ¿no? Un McLaren que viene fuerte, pero que tiene dos pilotos que nos están cambiando los planes un poquito. Pero antes de arrancar, quisiera saludar a mi compañero y amigo Ax. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú, mi Capi, cómo andamos? Bien, todo bien, emocionado porque ya debíamos Punto Fórmula 1, estamos de regreso. Y pues sin más preámbulo, pues ¿qué te parece si arrancamos con lo que tenemos en el calendario el día de hoy, que es lo de McLaren, ¿no? Sabemos que Verstappen ahí puede dar la batucada de confianza, de decir aquí estoy, pero lo que está pasando con Piastri, lo que está pasando con Norris está dejando mucho de qué hablar, empezando porque es un piloto que habla en la pista, ¿no? Sabemos que es un piloto que poco dice, que poco hace, pero que al momento de subirse al monoplaza, la verdad es que da cátedra de cómo se debe manejar. Hubo varios adelantamientos ahí interesantes de Piastri. El mejor me parece que fue a un Ferrari, ¿no? Si no mal recuerdo, para pasar y ponerse en la punta. Estuvo hermoso ese adelantamiento, pero como lo pone la producción es inexpresivo, y como lo pone también la producción, es el nuevo primer lugar en el campeonato. ¿Qué opinas de Oscar Piastri? Pues la verdad es que dio cátedra, ¿no? O sea, se sabe que ya, desde el primer año que estuvo en McLaren, pues traía con qué, ¿no? Este piloto, pero la verdad es que ya en su tercer año estar liderando el campeonato de pilotos, pues impresionante. Ya lleva tres carreras, el único piloto que lleva 3 carreras ganadas en esta temporada, ahora sí que Piastri, y pues no sé, está impresionante, ¿no? Como hay una diferencia tan abismal entre Lando Norris, o sea, cómo se desenvuelven los dos pilotos en pista y fuera de pista, ¿no? Sí, la verdad es que Piastri, la verdad, se lo tiene bien merecido. Pues sí, gran piloto, gran carrera, lo ha hecho muy bien. Pues tiene madera de campeón, es lo que se viene diciendo desde incluso muchísimo antes de que pisara la Fórmula 1. Sabemos que los primeros añitos ahí estuvieron bastante complicados, porque es una realidad que McLaren tampoco es que tuviera un carro dominador como lo tiene hoy en día, pero lo realmente interesante es su competencia con su compañero de equipo, que sabemos que Lando es un piloto que es, creo que todo lo contrario a Oscar, es un poquito más hablador en ese sentido y siempre sale, para mí, a mi parecer, personalmente creo que Lando es un piloto que cuando las cosas van mal, cuando se equivoca, como lo hizo en este Gran Premio, pues siempre hay una excusa, ¿no? Siempre sale a abrir el paraguas, aunque sí creo que es un poco duro consigo mismo y obviamente pues tiene el nivel, creo, para poderle competir a Oscar. Yo creo que bajita la mano nos está dando pues de qué hablar este piloto australiano, que creo que si sigue así, yo creo que tiene manos, tiene coche para dominar lo que resta del campeonato, y no creo que haya alguien que se le pueda igualar, ¿no? Yo creo que hablamos mucho de Max Verstappen y yo creo que lo tocaremos un poco más adelante durante el programa, pero yo creo que Norris fácil se podría llevar el campeonato. Yo creo que ya con 5 carreras podemos tener un acercamiento real de lo que puede hacer toda la temporada, ¿no? Claro, fíjate, es que es lo que se viene diciendo incluso desde el año pasado, ¿no? Que Oscar Piastri se siente un poco más presente, ¿no? Un poco más constante de lo que es Lando Norris. Y el público pide, ¿no? Los fanáticos pedimos que se le dé esa oportunidad y se
se le trate como primer piloto a Oscar Piastri, cosa que hasta yo creo que esta carrera se empezó a hacer, no, la carrera pasada, esta carrera se empezó a hacer. La verdad es que yo le veo mucha más madera de campeón a Oscar Piastri que a Lando Norris. No significa que Lando Norris sea mal piloto, pero simplemente, pues, no tiene cabeza fría, ¿sabes? Reacciona impulsivamente, a diferencia de Oscar Piastri, que cuando tiene que hacer no lo piensa, o sea, es frío, como este adelantamiento que le hizo a Hamilton, precioso, simplemente atacó, supo cómo hacerlo derecho, sin titubear, punto, ¿no? A diferencia de cuando tuvo esa pequeña oportunidad en Japón, Lando Norris de acercarse saliendo de boxes a Verstappen y que terminó yendo por el pasto. Esa para mí es la clara diferencia entre los dos, que uno tiene cabeza fría y se mantiene sereno mientras el otro actúa emocionalmente, que no está mal, pero para mí eso es lo que los diferencia de que uno pueda ser campeón y no, y el otro no. Sí, estoy totalmente de acuerdo y esto que pasa en la pista se vio claro, ¿no? Inclusive haciendo esta comparación entre su adelantamiento y cuando Norris choca, pues se ve, ¿no? La confianza que tiene uno del otro en un circuito que es básicamente muy complicado porque vas muy pegado a la pared y cualquier movimiento como le pasó a Lando, pues te puede dejar estampado contra el muro. Yo creo que, pues... Da mucho de qué hablar, ¿no? Como lo hemos venido hablando en estos 7 minutos de programa, creo que Piastri tiene todo para ser campeón y yo creo que es inesperado, ¿no? Porque veíamos a todos como Lando el primero y único candidato al título, pero como han estado yendo las carreras, pues está subiendo en la tabla y se vienen carreras muy interesantes a ver cómo reaccionan ambos pilotos, porque prácticamente este campeonato, a reserva de que algo pase, un milagro pase, pues puede que cambie de manos, pero como va esta temporada, pues McLaren sin duda alguna puede quedarse con ambos campeonatos, tanto el de pilotos como el de constructores. Y justamente hablando de quién podría hacerles pelea, pues qué mejor que Mercedes, ¿no? Que son el segundo equipo más rápido. Yo creo que personalmente, inclusive en nuestro programa hemos demeritado un poco la labor de Russell porque Ah, no es que lo critiquemos, no es que hablemos mal de él, simplemente no lo hablamos más de lo que está haciendo Kimi Antonelli con su Mercedes siendo el rookie del año, como bien lo menciona producción, pero yo creo que Russell es un piloto que habla poco, pero también dice mucho cuando se sube a su monoplaza, ¿no? Yo creo que mucho sentido tiene que lo haga porque prácticamente cuando se tambalea su puesto o algún asiento en Mercedes es al primero que ponen fuera, ya lo supimos la temporada pasada cuando empezaron los rumores de que, o bueno, cuando se oficializa la salida de Hamilton a Ferrari, Russell era el primero al que iban a mandar lejos, ¿no? Para intentar traer a Max Verstappen a la escudería Mercedes, cosa que pues finalmente no pasa, pero a final de cuentas este señor tiene que rendir si quiere mantener su asiento, ¿no? En Mercedes, y yo creo que lo ha hecho bien, es yo creo que el tercer piloto más rápido de la temporada, sí, por encima de Verstappen, obviamente va atrásito de McLaren, pero yo creo que Mercedes quiere volver a la cima y lo están haciendo muy bien. ¿Tú qué opinas? Justamente, o sea, igual y no se le dé meritado, pero simplemente es que el foco de atención se le ha dado a diferentes situaciones, ¿no? Este caso de Lawson que estuvo en Red Bull, 2 carreras, lo bajaron, sube Yuki, rendimiento de Yuki, lo que pasó con McLaren, lo que ha pasado con Verstappen, ¿no? Lo que ha pasado con Ferrari, incluso lo que ha pasado con otros equipos, ¿no? De baja tabla, y es que simplemente creo que no ha resaltado lo suficiente, pero tampoco está como tan abajo como para hablar de él. Simplemente se han mantenido como bajita la mano, pero con un rendimiento y resultados constantes, ¿no? Como lo pone producción. Entonces, la neta es que eh, es el equipo que sí, definitivamente es el que más le puede pelear a McLaren. Y mientras sigan pues los dos pilotos, Russell y Kimi, constantes y puntuando, aunque no entren a podio, como fue el caso ahorita en Jeddah, mientras sigan así, la verdad es que la tienen bastante sencillo, porque pues sí, si McLaren sigue cometiendo esos errores en los que Lando choca o errores de estrategia o incluso llegan en un futuro a tener estas peleas de compañeros como se vio la temporada pasada, pues es donde Mercedes puede aprovechar y capitalizar ese campeonato de constructores, ¿no?
Claro, y viendo el puntaje que estamos tras 5 carreras, pues se empiezan a despegar McLaren y Mercedes, ¿no? De los demás. Obviamente, pues falta, y lo seguiremos repitiendo durante las primeras carreras de este año, pues falta todavía un resto, ¿no? Falta todavía muchas carreras que ver, pero por lo menos en puntaje en estas 5 se están separando tanto McLaren y Mercedes. McLaren tiene 188 puntos y Mercedes 111, ¿no? Entonces esto que bien dices de que ambos pilotos tienen que estar sumando, sí, porque está claro, ¿no? Y lo decía hace rato, está claro que hasta ahorita McLaren es amplio dominador y así seguirá durante todo el año, y es muy probable que en diciembre estemos aquí hablando del campeonato dominante que tuvo McLaren, pero efectivamente, ¿no? Si empiezan a haber problemas entre los pilotos de McLaren, si empieza, como decías, Lando, a equivocarse y a dejar puntos por ahí, la verdad es que Russell y Kimi lo han estado haciendo muy bien, y qué mejor que sumar estos puntitos por si las fly, ¿no? O sea, vimos, por ejemplo, el año pasado el caso de Red Bull, ¿no? Que se esperaba que campeonara en constructores, y desafortunadamente lo que pasa con Checo y toda la historia que sabemos con el auto, pues terminó básicamente por dejar a Checo fuera de competencia, ¿no? Y el único piloto que estaba puntuando era Max Verstappen, y así terminaron cayendo muy abajo en constructores, ¿no? Que no creo que sea el caso con McLaren, repito, creo que a pesar de todo tienen pilotos muy fuertes y tienen un coche para dominar todavía más, pero no hay que descartar que cualquier otra cosa pueda pasar, pero a final de cuentas Mercedes va bien, Mercedes quiere regresar a la cima y lo están haciendo increíblemente bien y les ha respondido, ¿no? Y ahora regresando un poquito al tema de McLaren, pues está este señor, ¿no? Lando Norris, que siempre se la pasa cuando te digo, cuando no está arriba, pues siempre hay una excusa, ¿no? O su rival es mejor, y ahora sí el coche del rival es mejor, no tenemos el mismo coche, un montón de cosas que la verdad no me parecen de un piloto que está catalogado para ser campeón del mundo. Yo creo que, como bien lo dice la producción, mentalidad pobre ante la adversidad, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? También fue sancionado, me parece que en Bahrein, ¿no? En Bahrein, así es. Y totalmente, y aquí podremos entrar también en un tema de cómo aplican las sanciones para los pilotos, porque me vino a la mente un recuerdo de hace, no me acuerdo si 1 o 2 años, donde prácticamente hace Checo, lo de Checo, ¿no? Que se pasa de la grilla de partida, pero sí se ve cómo fue más un accidente que realmente Checo intentando ganar ventaja, pero en la repetición Lando Norris lo pisa el acelerador 3 veces y se sale ahí injustificadamente de la línea, y solo le pusieron 5 segundos y me parece que en ese momento a Checo le pusieron 10. Entonces también podríamos entrar a un tema de cómo aplican las sanciones en la Fórmula 1 para cualquier nacionalidad, pero a final de cuentas pues es una sanción que así sean 5 o 10 segundos, pues termina afectándole un poquillo, todavía sumándole el accidente y la evidente falta de agresividad que tiene Lando Norris, ¿no? Así es. Fíjate, Lando Norris se me hace un personaje un poquito extraño, ¿no? En la Fórmula 1 creo que es muy único porque exactamente cuando va ganando se queja, ¿no? Se queja sí, por ejemplo, cuando Red Bull tenía el carro dominante, si yo tuviera ese Red Bull, yo ya estaría ganando. Si yo tuviera este Red Bull, yo le ganaría a Verstappen, ¿no? Pero cuando es claro que ahorita tienen el auto dominante, simplemente es lo mismo, o sea, no capitaliza las polo, la ventaja que tiene con el coche, y se empieza a quejar que no tienen el auto dominante, ¿no? Que ellos no, o que él no, o que cualquier pretexto que sea posible o que entre en el contexto necesario, ¿no? Como terminando esta carrera, diciendo que definitivamente el Red Bull fue el coche más rápido este fin de semana. Y Piastri minutos después en una entrevista desmintiendo como de no, nosotros teníamos el carro más dominante, ¿no? Y pues es evidente, o sea, es claro, no con un carro de media tabla como si fuera un Alpine, no remontas de décimo a cuarto lugar, que por cierto era para que hubiera remontado a tercer lugar. Ya van 2 veces, tanto en Bahrein como en Jeddah, que llega a este cuarto lugar y nada más en la última vuelta no logra capitalizar llegar al podio. Primero pasó con Russell y ahora pasó con Leclerc. Teniendo un carro muy dominante, no logras llegar a podio, ¿no? Y por errores tuyos, tanto en clasificación ambas. Entonces, también se me hace como pretexto tras pretexto tras pretexto, este,
no lo sé, siento que tras todo esto lo que hemos visto, o sea, teniendo el contexto de que tiene el carro más dominante actual en lo que es la Fórmula Uno y desde que inició la temporada, yo sí, pues, sí podría ser campeón por las circunstancias, pero dudo mucho teniendo a Oscar Piastri como compañero que vaya a ser campeón Lando, la verdad. Pues sí, es el argumento que traemos desde que empieza el programa, ¿no? Quizás si estaríamos hablando de que él sería el dominante campeón, si capitalizara esos lugares, ¿no? Si no de regalar y no se equivocara, pero ahora ya no solo está peleando con Max, ¿no? Que está ahí atrasito, está esperando cualquier error de ambos, está ya su compañero encima de él, ¿no? En el campeonato de puntos, de pilotos, perdón, y es algo que puede ser a la larga pues muy malo para Norris, ¿no? Porque hemos visto que es muy complicado también remontar en el campeonato de pilotos cuando te equivocas, cuando no sumas puntos, cuando te la pasas poniendo pretextos antes que rendir en la pista. Yo creo que ya con la diferencia de puntos, aunque sea muy poca, yo creo que el envión anímico lo trae 100% Oscar y el que se nos cayó fue Lando, ¿no? Que a final de cuentas pues nos demuestra que ante la presión pues se cae y la verdad es que así como nos tenía acostumbrados, ¿no? Que sacaba la pole position y en la primera curva la pierde, ahora pierde su ventaja en el campeonato siendo primero, ya la tiene contra su compañero y es a lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Yo creo que el que haya empezado a ganar, pues hoy en día nos dice absolutamente nada, porque sabemos que tuvo ahí una mala racha en donde ya se estaba empezando a cuestionar su rendimiento, no tanto su lugar en la Fórmula 1, pero sabemos que antes el apodado Lando Norris, pues ya estaba corriendo un poco tiempo extra para conseguir sus victorias y bueno, vamos a ver cómo le resulta pues en el calendario pues sus puntos, vamos a Claro, ver qué tanto puede hacer y vamos a Miami, ¿no? Donde el año pasado consigue su primera victoria una en toda su victoria. historia en Fórmula 1, entonces vamos a ver cómo se le da una carrera en un circuito que quizás se le dé bien, quizás le traiga buenos recuerdos y eso sea lo suficiente para que por lo menos regrese a podio y regrese a pelear el campeonato de pilotos, ¿no? Así es. Entonces vamos a hablar ahora de este señor, que es Max, carreando a la escudería de Red Bull. La Pero verdad es que igual vamos a hablar un poquito más de lo que pasa con Yuki dentro de el entorno Red Bull, pero es un poquito más de lo mismo, ¿no? Si a pesar de que Yuki la carrera pasada sacó algunos puntitos, los rascó por ahí ya, ahí casi que de a gratis, pero Max ahorita está cargando con toda la responsabilidad, con todo lo que pasa entre polémicas, entre malos rendimientos, entre problemas con el coche y aún así supera a Piastri, ¿no? Por ejemplo, también desde Japón que empezamos a platicar de un rendimiento excepcional de Max Verstappen, yo creo que lo que pasó en Arabia fue pues la sanción, ¿no? O sea, yo creo que quizás se podrá debatir si fue justa o no fue justa, pero independientemente de eso, la sanción sí le juega una mala pasada y a pesar de que se mantuvo peleando toda la carrera, pues pudo haber peleado una posición más arriba, ¿no? Y es que este señor lo que hace es un genio y no sé de dónde le está sacando rendimiento a un Red Bull que está borrado del mapa, ¿no? es que lo demás Verstappen es otra cosa. O sea, la verdad es que si antes llegamos a dudar en años pasados que Max Verstappen fuera un genio, o esta temporada nos lo está dejando bien claro, con un Red Bull que definitivamente no es el peor coche de la parrilla, pero no trae el mismo rendimiento que sus competidores, definitivamente. Es un coche muy difícil de manejar. Se ha notado con los múltiples compañeros que ha tenido Max Verstappen. Y la verdad es que para que esté haciendo todo lo que estás logrando, o sea, ganarle la pole a Piastri con ese Red Bull es porque este señor es un genio. Este señor para mí es Don Max Verstappen. Entonces, pues sí, justo como dices, la verdad es que se ajusta o no se ajusta a esa sanción, se le puso, se quedó, y gracias a esa sanción de 5 segundos, efectivamente, ahí es donde pierde la carrera, ¿no? En esa primera curva es donde pierde la carrera. Este, Evidentemente, si hubiera traído un coche igual y un poquito más competitivo, lo hubiera podido pelear más, pero pues, dadas las circunstancias no fue así. Aún así se mantuvo muy concentrado toda la carrera, intentándolo llegar a primer lugar. No, no lo consiguió. Vaya, el carro de McLaren en carrera es sumamente superior. Una cosa es clasificación y otra cosa es en carrera.
Pero pues sí, la verdad es que Red Bull tiene que empezar a ponerse las pilas, porque si no, otro año se les va a ir y van a ir bajando de tabla. Ya se vio el año pasado que un piloto no puede cargar con una escudería, definitivamente es imposible. No creo que sea culpa de Yuki Tsunoda toda esta situación que está pasando alrededor de Red Bull. Simplemente Red Bull creo que tiene que mejorar estrategias, tiene que mejorar, digo, o sea, lo que pasó en Bahrein, estos errores de estrategia y errores al momento de entrar a boxes y los semáforos no funcionaban, tiempos lentos al hacer cambio de neumáticos, son lo que hacen la diferencia entre sumar o no sumar puntos, ¿no? Sí, Y totalmente de acuerdo. Max lo está haciendo perfectamente, ¿no? Sí, lo está haciendo muy bien y claro está en el campeonato de constructores, por lo menos yo creo que si Red Bull va a tercer lugar es porque los que van abajo de Red Bull todavía lo están haciendo mucho peor. Hablamos de Ferrari, hablamos de Williams, de Haas, Aston Martin y ya los que siguen en nuestra lista, pero van en tercer lugar y tienen 89 puntos, de esos 80 y tantos los hace Max Verstappen y solo 5 por parte de Yuki Tsunoda, pero estamos hablando del dominio que tiene Max Verstappen, ¿no? Que solito pone a Red Bull en tercer lugar del campeonato de constructores, y por qué no pensar también en la otra parte, ¿no? ¿Qué tal Yuki despunta y empieza a sumar puntos y ese tercer lugar puede convertirse en un segundo, ¿no? Que ya vimos que Mercedes y McLaren se despegan un poco en cuanto a puntos, pero ahí está Red Bull, ahí está Max Verstappen y nos ha demostrado que con una carcachita, con un tractor puede sacar resultados maravillosos, y como está la situación, la verdad es que un segundo lugar es más que un premio, es un logro, es un Una poco, hazaña. sí, una hazaña, es un Sí. salvavidas en todo esto que está pasando en el ambiente tóxico de Red Bull, pero está haciéndolo las cosas muy bien. Y como habíamos mencionado, ¿no? La otra parte de Yuki Tsunoda chocó en la práctica 1, yo creo que lo hace mucho por estar buscando el límite en una pista que te castiga, como bien lo mencionaba, estás muy pegado a la pared, tienes muy poca ventana de escape, solo en ciertas curvas, ¿no? Tienes esta ventaja o esta salvada, ¿no? De poder salvar el coche y evitar un choque, ¿no? Pero en esta situación no, chocó en la práctica 1 buscando el límite. Ya por lo menos está pasando a Q3 este segundo Red Bull, que muchísimo antes pues no lo veríamos compitiendo. Con Checo sabíamos que el problema era el coche, por eso no subía a Q3. Con Lawson ya nos quedó claro que no solo era el coche, era también el piloto el malo que tenía ahí Lawson. Pero siento que este choque con Gasly pues no refleja su realidad, ¿no? Siento que es muy desafortunado y a final de cuentas un momento de carrera, pero pues lo deja un poco mal parado y a cómo está la situación, inclusive también le andan echando la culpa, ¿no? Exactamente. Creo que con Tsunoda, digo, lo mismo que dije hace ratito, ¿no? Ya se demostró que realmente aquí el problema no ha sido el segundo piloto, simplemente es el carro el que está tan desequilibrado y tan desproporcionado en configuraciones, vamos a poner, ¿no? Que pues simplemente es un coche que es muy difícil de manejar, ¿no? Se vio con Checo, se vio con Lawson y se está viendo con Tsunoda. Entonces, creo que aquí lo importante es tener paciencia, ¿no? Tener mucha paciencia. Tanto nosotros fanáticos, espectadores, como Red Bull, como equipo Red Bull, tienen que tener mucha paciencia. Digo, justo lo que dices, fue muy desafortunado que justo buscando límites haya tenido un primer choque y empezando la carrera haya tenido otro choque con Gasly. Creo que fueron no errores de piloto, fueron cosas circunstanciales, ¿no? Pero como dices, pasando, ya poniendo este segundo auto de Red Bull en Q3, la verdad es una mejoría bastante buena y quiero pensar que de a partir de ahorita en adelante, mientras el carro pase a Q3, tienen buena oportunidad de estar peleando puntos y de estar peleando una mejor posición en el campeonato de constructores, ¿no? Por eso yo pienso que ahorita lo mejor para Tsunoda, tanto espectadores como Red Bull, incluso él mismo, es tener paciencia, ¿no? Paciencia y constancia. Correcto, y a pesar de todo siento que esta parte de estar exigiéndole demasiado a ese segundo piloto de Red Bull ha disminuido un poco. Yo creo que sí fue más el fenómeno Liam Lawson el que mantenía ahí la vara demasiado alta en ese segundo asiento de Red Bull, y ahorita sí se está teniendo un poquito más de respiro para Yuki, ¿no? Sabemos que es un gran piloto, ha demostrado la capacidad que tiene no solo con el Racing Bulls, ahora con Red Bull, que está teniendo buenos resultados, y como decía, esto no refleja la realidad,
un choque le puede pasar a cualquiera en el mundo de la Fórmula 1. El chiste es ver cómo reacciona en la próxima carrera, yo creo que lo hará muy bien. Ahora pues es un tema bastante importante, ¿no? Porque en efecto ahora vienen de 3 carreras seguidas, yo creo que la presión y el trabajo pues aumentan un poquito al tener tanto en el calendario. Yo creo que por lo menos 15 días, no solo a Yuki, sino a toda la parrilla le viene bien para descansar, para entrenar un poco, para hacer mejorías, hacer pruebas en el simulador, y por qué no ver un mejor resultado de Yuki, ¿no? En Miami, que por lo menos en Red Bull, pues desde que está este circuito, pues se les ha dado bien, ¿no? Han tenido poles, han tenido buen rendimiento y nada, ¿no? Veremos cómo le va a Yuki en este segundo asiento, por lo menos lo está haciendo muy bien en estas primeritas carreras que trae. Recordemos que llega desde Japón. Y pasando al siguiente tema, yo creo que lo veníamos platicando inclusive desde antes de que de que empezara la temporada, perdón. Williams está regresando a zona de puntos. Yo creo que es un equipo que está teniendo una aura importantísima en estos momentos. Yo creo que se tambaleó un poquito nada más con las primeras carreras, ¿no? Con Carlos Sainz ahí perdiendo el coche y perdiendo puntos importantes, pero creo que están haciendo un gran trabajo, ¿no? En equipo, y sí, se mantienen quintos en el campeonato de constructores. Y como lo dice producción, por fin Carlos Sainz se acopla a un monoplaza que sabemos que es complicado también, pero en el momento que Carlos Sainz se pone serio, cosas muy grandes suceden, ¿no? Sí, así es. La verdad es que me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto por Williams, que es una escudería histórica, ¿no? Me da mucho gusto por Sainz e incluso por Albon. También me da mucho gusto por Albon porque Albon ha estado ahí en Williams desde hace ya unos años, desde su salida de Red Bull, me parece. Entonces, ha estado pues ahí y ha estado también, o sea, aunque no se ha visto unos resultados muy grandes, ha sido constante, y hasta esta temporada que están teniendo la oportunidad de Williams pelear más puntos dentro de los primeros 10 posiciones, pues se ve el aplomo, ¿no? de Albon, y ahora Sainz acoplándose ya por fin, ¿no? Al coche, después de carrera pues, con tropiezos, con mala suerte, con mil y un cosas que le pasaban. Por fin se le dio entrar a bien a zona de puntos con su compañero, hicieron un muy buen trabajo al final de la carrera en Jeddah. Y pues me da mucho gusto por Williams, ¿no? La verdad es que incluso yo creo que si siguen así, sí podría competir tal vez un cuarto, en un muy buen escenario, un tercer lugar, pero ya lo veo, yo creo que lo veo para 2026. Pues yo creo que sí lo veremos hasta el próximo año, ¿no? Porque el que tienen arriba es Ferrari, y a pesar de que tengan una mala estrategia, pues han sacado puntitos. Lo platicaremos un poquito más adelante, pero creo que regresando al tema de Williams, lo decíamos el fin de semana durante la quali, ¿no? O sea, nos sorprendía realmente mucho que Albon estuviera peleando inclusive la pole position, ¿no? Pasando de Q1 a Q2. Ya obviamente pasando a Q3, pues se sabe que los coches y los pilotos empiezan a sacar su máximo, ¿no? Porque todos buscan esta parte de puntuar y de quedar lo más arriba posible para una carrera, sobre todo en circuitos como Arabia, que son bastante complicados en cuanto a adelantamientos, pero nos sorprendía mucho el ritmo que tenían los Williams, ¿no? Te digo, inclusive peleando la pole position, preocupando a todos hasta la Q3, pero obviamente, ¿no? Peleando contra Mercedes, contra McLaren, inclusive Max Verstappen, con Yuki un poquito, y obviamente Ferrari, pues obviamente son los que quedan hasta atrás de todas esas líneas, ¿no? Pero pues sí, efectivamente están sabiendo reconstruir pues su equipo, están sabiendo armar su monoplaza como les gusta a ellos, y pues sí, no hay que dudar que por lo menos este 2025 van a tener grandes resultados, pero habrá que ver con nuevas regulaciones y pues un nuevo mundo en la Fórmula 1 a ver cómo va el Williams, ¿no? Que es un equipo histórico, es un equipo del que todos hablamos, y pues sí, de los más viejillos en la Fórmula 1. Y ahora sí, pues el tema que creo que a todos nos duele, pero es importante mencionarlo de todas maneras, pues es la situación de Hamilton, ¿no? Que llegan a podio, sí, ya ganó un sprint en China, ahora Leclerc sube al podio en Arabia Saudita. Lo que decíamos el fin de semana, que se le ve un poco sacado de onda Leclerc, ¿no? Como que no sabe si festejar o enojarse, porque la situación en Ferrari también es bastante tensa, pero ¿cómo se ha de sentir Hamilton de ver que el coche que dejó ahora tiene un piloto que le está sacando mejor rendimiento, están en segundo lugar, en Ferrari todavía no se encuentra, tiene bastantes discusiones con su ingeniero, y ha dejado claro que este primer año pues no esperemos que quede campeón, ¿no? Pero pues es algo preocupante, ¿no? Que declare así sobre su rendimiento,
que quede detrás de Charles Leclerc, y sí se le nota un poco desgastado a Hamilton. Claro, digo, creo que se entiende, ¿no? Por la parte de todo lo que está sucediendo alrededor, o sea, su reemplazo en Mercedes lo está haciendo mejor que el Wolf, está teniendo mejor rendimiento con ese carro, ¿no? Su ex compañero está teniendo mejor rendimiento, su nuevo compañero está teniendo mejor rendimiento también, o sea, por todos lados creo que le están llegando como distintos golpes y claro que anímicamente pega, ¿no? A mí me sorprendió mucho que cuando le preguntaron qué es lo que necesita para todavía adaptarse a su coche en Ferrari, dijo un trasplante de cerebro, ¿no? Y que no hay nada malo con el coche, que es él el que está haciendo lento y que su objetivo en temporada pues, va a ser divertirse. La verdad es que para mí esas son palabras muy fuertes, siento que está pasando igual por un bajón de emocional muy fuerte, ¿no? Pero pues sí, y la verdad es que no creo que sea un mal piloto, yo siento que todavía tiene mucho que dar, simplemente es adaptarse a un nuevo equipo, estuvo muchos años en Mercedes, solo se tiene que adaptar a este nuevo equipo, a su nueva dinámica, al nuevo coche, y pues es normal, ¿no? O sea, pero la verdad es que preocupante, ¿no? Que esté dando estas declaraciones tan fuertes el 7 veces campeón del mundo. Y pues nada, creo que es cuestión de esperar, ¿no? Que mejore este ámbito mental y emocional, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, porque hablando de puntajes, pues sí, obviamente Leclerc tiene las de ganar, pero tampoco es mucho, ¿no? Se ha mantenido ahí, ha peleado con lo que tiene, sí, puede ser que sí sea él el que ha tenido un bajo rendimiento, pero también hay que tomar en cuenta lo que decimos, ¿no? Ferrari no es el mejor equipo en cuanto a estrategias y pues se le nota, ¿no? Al momento de esas radios todas rancias y sin sentido que tienen luego, pues es de esperarse, ¿no? Y aparte, como bien lo decías, para no profundizar tanto en el tema, pues sí creo que tiene que adaptarse demasiado, ¿no? Pues prácticamente su primer año, sus primeras 5 carreras, como bien lo hemos dicho muchas veces, pues el calendario es largo y pues yo creo que se va a notar una verdadera mejoría, yo creo que a final de temporada, pero pues es de esperarse, ¿no? Yo creo que en el momento donde lo veamos realmente competitivo en su Ferrari va a ser hasta el próximo año, pero pues así en general con Ferrari yo creo que lo único que te podría decir es que creo que les cuesta muchísimo trabajo encontrar un ritmo en tandas cortas como lo son la quali. Yo creo que no encuentran el punto, no encuentran la velocidad y ya en carrera pues se les nota mucho mejor, ¿no? Ya en tandas largas pues encuentran un mejor ritmo de carrera, ya han estado ahí, por lo menos Charles ya consiguió su podio, la carrera pasada en Bahrein yo vi muy fuerte a Hamilton ya hablando en carrera, tuvo buenos adelantamientos y sobre todo buen rendimiento y buena posición en pista, pero habrá que ver, ¿no? En el futuro qué es lo que pasa con el Ferrari, que la verdad muy triste para todos, pero van un poco mal, ya veremos qué pasa más adelante con la escudería, ¿no? Que es la más histórica de este deporte. Y bueno, ya llegamos prácticamente a cómo terminó la carrera este fin de semana. La verdad, un resultado bastante bonito, bastante alentador, sobre todo por quien gana, ¿no? Ya decíamos, Oscar Piastri es un verdadero piloto con madera de campeón, seguido de Max Verstappen, aquel piloto que está sabiendo sacar puntos de quién sabe dónde, y Charles Leclerc, que como bien lo decíamos, se veía totalmente desencajado en el podio, ¿no? Ya de ahí en fuera viene Lando, viene George, viene mi gallísimo Kimi Antonelli, viene Hamilton, viene Carlos Sainz y Alex Albon para cerrar ahí esta primera parte de la parrilla. ¿Qué opinas de cómo quedó la carrera? Pues una carrera, me gustó, la verdad no es que me gustó la carrera, no pasó demasiado, obviamente hubo unos puntos claves en toda la carrera. Oscar Piastri se lo tiene merecidísimo, también Verstappen, digo, desde que quedó pole position Verstappen y segundo Piastri, yo sabía que cualquiera de los dos se la podía llevar. La verdad es que con el carro dominante de Oscar Piastri y con la habilidad de Max Verstappen, sí era un volado al aire. Leclerc me sorprendió, ahí colándose al podio, el tercer puesto. Yo esperaba sinceramente que se lo llevaba Lando Norris, justo capitalizando con ese carro el podio, o George Russell, ¿no? Pero no, me sorprendió mucho, la verdad, enhorabuena para Leclerc. Sí, Y de ahí en fuera creo que lo demás estuvo muy, muy esperado, a excepción igual de los Williams, me gustó mucho, me gusta ver mucho a los Williams puntar, así sean 6 puntos entre los dos, creo que siempre vienen bien cualquier punto, pero buena carrera,
distinta, un podio muy distinto, ¿no? Lo habitual, creo yo. Pues sí, pero creo que a pesar de ser distinto, yo creo que tendríamos que empezar a acostumbrarnos a ver estas posiciones, ¿no? Yo creo que fuera de los primeros 10 de la parrilla, yo creo que los de abajo no se pelean absolutamente nada y ya está muy interesante ver justo esta parte que decías de los Williams, ¿no? Quizás en otra circunstancia, quizás Aston Martin pudiera estar por ahí, pero la realidad es que no. Lo máximo que pudo ser, y aquí estoy viendo la tabla, pues es que fue Hadjar el que ocupó esa 10ª posición, rascando unos puntitos ahí a Racing Bulls, y de ahí pues vienen los extras, ¿no? Los que son prácticamente un relleno y duele por lo menos Sí. por Fernando Alonso, Lawson que quedó 12º, que creo que es su mejor resultado en toda lo que va de la temporada, pero hay que recordar que del 10º lugar para abajo no sumas puntos, entonces pues duele porque también ahí vienen rookies, está Birman, está Ocon, Hulkenberg, Stroll, inclusive Jack Doohan, que pareciera que pues está viviendo sus últimos momentos en Fórmula Sí. 1, si es que nada pasa, pero ya llegamos al momento en donde se decía, ¿no? Que a partir de mayo en Miami un piloto argentino por ahí iba a ocupar su lugar. Ahorita no se ha dicho nada y yo creo que veremos noticias por lo menos hasta la próxima semana, si es que las hay, Así es. pero ya Wuhan parece que está viviendo sus últimos momentos como piloto de Fórmula 1. Pues sí, muy cierto lo que dices. La verdad es que, me esperaba de los rookies que la verdad no puntuaran mucho y estuvieran ahí tal vez peleando un puntito, ¿no? Máximo, digo, lo de Kimi Antonelli, porque es otra cosa y está en un equipo principal, cosa que rara vez pasa, pero yo siento que Duhan definitivamente no quiere su asiento. Yo no le veo ritmo en carrera, yo no le veo ritmo en clasificación, yo no le veo ritmo en prácticas, yo no le veo ritmo en absolutamente nada. Y la verdad, comparado con Gasly, lo que está haciendo Gasly, que también no lo quiero demeritar, digo, pues, desafortunadamente no puedo terminar esta carrera, pero Gasly lo está haciendo muy bien con el pin, le está sacando mucho provecho al carro y Dohan nada más no está haciendo nada. Se entendería tal vez si estuviera en un Sauber o con el Haas, algo que de bajo rendimiento, pero viendo que Gasly está metiéndose en Q3 con un Alpine, pues la verdad es que Duhan yo creo que no quiere su asiento, no está dando el máximo. Sí, se dice que a día de hoy, siendo las 9:22 de la noche aquí en Ciudad de México, se dice que Jack Doohan está terminando la carrera allá en Arabia Saudita. Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un piloto que pues le teníamos un poco de fe, ¿no? Al principio de temporada, sobre todo con esta competencia, ¿no? De que, a ver, queremos que Colapinto realmente se gane su lugar en Fórmula 1, pues le tiene que ganar un piloto que pues dé resultados, ¿no? Cosa que no ha sido así. Y con todo el dolor de mi corazón, pues probablemente tengamos ese cambio, ¿no? Y que venga Colapinto en un futuro. Ya veremos qué pasa, pero pues ahí está el movimiento latente. Pues yo creo que si Alpine quiere medianamente ir a rascar uno que otro punto, pues yo creo que ya por el bien de ellos, no más que por el de la Fórmula 1, pues ya tienen que pensar en traer un piloto que pues les haga la chamba, ¿no? Así es. Justamente hemos hablado de esto todo el programa del día de hoy. Estos son los standings, el campeonato de pilotos. Oscar Piastri ahí está liderando el campeonato, todavía no por mucho, pero ya liderando. Lando Norris, Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Albon, Ocon, y cierran esta parte de los puntitos Lance Stroll, Pierre Gasly, Hulkenberg, Berman. Ahí pues ustedes podrán ver la lista, pero prácticamente sabemos que pues ya del 10º para abajo pues como que muy poco se puede decir, y creo que los únicos que no han puntuado todavía, me duele por Fernando Alonso, pero también sigue Liam Lawson, Jack Doohan y Gabriel Bortoleto siguen sin puntuar. ¿Tú qué opinas de la situación de estos pilotos? Pues mira, de Liam Lawson, no me sorprende que no puntúe, me sorprendió más que su compañero puntuara antes que él. De Jack Doohan, yo esperaría que pues, la presión que tiene atrás lo hiciera reaccionar, lo hiciera luchar más, o que se viera ese aplomo de intentarlo, ¿no? O sea, incluso creo que destruyera el carro en carrera o en clasificación, pero buscando este límite, se lo entendería porque lo está intentando, pero ya Jack Doohan lo veo tibio, no lo veo con decisión, la verdad es que este
pues yo creo que Franco Colapinto podría hacer un mucho mejor trabajo. Yo sí soy fan de Franco Colapinto, yo sí le tengo mucha esperanza a este argentino. Y de Bortoleto, pues no hay mucho que decir, está en un Sauber, la verdad es que no es como que pueda hacer muchísimo. Igual y podría hacer un poquito más, le podría meter más presión, pero realmente no lo veo intentando competir nada porque pues no puede, ¿no? Con ese Sauber. Y con Fernando Alonso, la verdad es que es una lástima, ¿no? Que le den esta prioridad a Stroll, que él sí tiene 10 puntos, cuando de hecho hizo este récord histórico, ¿no? Como el piloto que más ha quedado en Q1 en toda la historia de la Fórmula 1. Y Fernando Alonso, siendo ya campeón del mundo, habiendo sido campeón del mundo, pues que no tenga ni un puntito y le hayan dado esa prioridad a Lance Stroll, pues me duele. Lo hizo bien en Jeddah, la verdad es que terminó en un 11º puesto para el tractor que tiene Aston Martin, que en velocidad punta en rectas no tiene absolutamente nada, lo hizo muy bien. Espero que pueda mejorar su rendimiento y que pueda apuntar pronto, pero creo que ahí esos papeles tendrían que estar volteados, ¿no? Yo creo que Lance Stroll tendría que estar en la posición de Fernando Alonso y Alonso en la posición de Lance Stroll. Pues sí, pero ya sabemos el por qué no está esa situación, ¿no? Pues el hijo del dueño pues va a tener lo mejor siempre y duele, ¿no? Porque Fernando Alonso parece que tiene un chasis que se deshace con solo soplarle. Vimos allí en Bahrein también cómo se le salía el volante, es totalmente preocupante esta situación, pero ya veremos qué pasa con Aston Martin. Y así va justamente el campeonato de constructores, McLaren liderando, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, seguido de Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Haas, Aston Martin, Racing Bulls, Alpine y Sauber, que sabemos que pues, son los pilotos más, pues no decir peores, pero pues los que menos chances tienen de puntuar a lo largo de todo el año. Y en efecto llegamos al final del programa del día de hoy. Tenemos próxima carrera, como ya lo habíamos mencionado, Miami, pero pues es hasta dentro de 15 días, entonces todos tenemos un pequeño descanso para ir recuperando rendimiento, para ir recuperando la voz y sobre todo pues ver qué es lo que sucede a partir de la quinta fecha, por lo menos con Alpine, con el cambio entre comillas de pilotos, si es que Ferrari alza, si Red Bull cae o sube, si McLaren va a seguir dominando. Son preguntas que nos iremos respondiendo a lo largo de estas 2 próximas semanas, pero hemos llegado a la fecha. No sé, ¿a ti te emociona Miami o es un circuito más? Fíjate que Miami es una pista que me gusta mucho a mí, en lo personal. Siento que sí es un poquito difícil de adelantar, pero no tan imposible como en Mónaco, pero es una pista que me gusta mucho la vibra que da, me gusta mucho como, me gustaba mucho, ¿no? Que también cuando estaba Checo, pues participaba como local, ¿no? Y se le veía ese afán a la gente, ¿no? Ahí en la pista. Pero sí, genuinamente es una pista que a mí me gusta mucho, le tengo muchas ganas a esta pista. Quiero pensar que Norris se puede recuperar en esta pista, ya que su primera victoria fue el año pasado en esta pista. Y también estoy muy, muy, muy seguro que Verstappen viene genuinamente enojado, viene irritado, viene encabronado de allá. Y yo creo que Verstappen se puede llevar aquí la victoria en Miami, la verdad. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con esos pronósticos. Creo que es un circuito que efectivamente es atractivo al principio, y así ha pasado últimamente con los circuitos que vienen por parte de los Estados Unidos, que ya empiezan a crecer en demasía en la Fórmula 1. Pues tanto Miami, que fue primero, Las Vegas después, pues yo creo que en papel se veían un poco tediosos, aburridos, que no tenían mucho sentido, pero en los dos ha pasado muchísimas cosas y Miami pues también tiene lo suyo, ¿no? Un poquito el calendario donde lo ponen, que venimos en climas calurosos, que el ambiente está muy bueno por allá en Estados Unidos, pero yo creo que pues sí va a ser una buena carrera, va a tener resultados importantísimos y bueno, aquí los estaremos informando de las situaciones que pasen, si es que Colapinto llega a Alpine, si es que se mantiene Duhan, si todas las situaciones y preguntas que tenemos ya las iremos contestando, porque pues esto es Punto Fórmula 1, hemos llegado al final del programa del día de hoy, como siempre mandándoles un saludo hasta su casa, esperando que se encuentren muy bien, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @puntodeporte en todos nuestros perfiles,
y pues me gustaría ceder como siempre la palabra a mi compañero para que se despida y mande saludos. Pues nada, agradecer, ¿no? Agradecer a la audiencia por acompañarnos, agradecer por estar al pendientes aquí, agradecerte a ti, amigo mío, por acompañarnos, por acompañarnos mutuamente una vez más, una semana más, ¿no? Viendo carreras y comentándolas aquí en Punto Fórmula, y de igual manera invitándolos a seguirnos, darle un like, nos ayudaría muchísimo, y nada, ¿no? Pues nos estamos viendo la siguiente semanita, no es la siguiente semana, el siguiente premio. Pues claro que sí, nos estaremos viendo como parte de esta reiteración, pues las noticias y toda la información relacionada a Fórmula 1, pues a través de nuestras redes sociales, en cuanto a calendarios, resultados, pole positions y demás, pues las podrán ver a través de nuestros canales y en sus redes favoritas. De momento sería todo y nos estaríamos viendo para el próximo Gran Premio. Hasta la próxima. Bye.